El manejo de la hipertensión no es exclusivamente, digamos, de una preeclampsia o de una eclampsia o un síndrome de HELP, sino que muchas pacientes vienen hipertensas crónicas desde antes del embarazo. Entonces, es muy importante conocer un poco de la fisiopatología y el manejo. Actualmente, me gustó esta imagen porque nosotros los anestesiólogos nos hemos convertido prácticamente en una especialidad más compleja, donde si ustedes se fijan en esta diapositiva, esta es una máquina de anestesia, ¿verdad? Y es una máquina de anestesia donde tiene un monitor completo de signos vitales, un ventilador con todos los parámetros, nada que envidiarle a los ventiladores que usan los intensivistas. Y aquí, si ustedes se fijan, hay ya un equipo de ultrasonido. Es bien difícil ahora hacer anestesia sin tener conocimientos básicos, por lo menos, de ultrasonido, sobre todo porque todas las decisiones que se toman basadas en la hemodinamia, basadas en el uso de aminas, por ejemplo, vasodilatadores, por ejemplo, ya no se puede hacer como lo hacíamos antes, sino que todo tiene que ser ahora basado en la mejor evidencia científica y lo que le llaman en la medicina de precisión. Entonces es muy importante que ahora nosotros tengamos conocimiento básico de lo que sería el manejo hemodinámico basado en ultrasonografía, específicamente en ultrasonido y en ecocardiografía, ¿verdad? Para hablar un poco de la hipertensión y el embarazo, ¿verdad? Pues la hipertensión arterial es una de las complicaciones más comunes durante el embarazo. Del 5 al 10% de todas las embarazadas tienen algún tipo de complicación relacionada con hipertensión arterial. Es causa de morbilidad y mortalidad tanto en la madre como en el feto, sobre todo aquellas pacientes que tienen el concepto de hipertensión crónica, que sería antes del embarazo, o aquellas pacientes que se les agrega la hipertensión gestacional. Existen guías de práctica clínica que tratan sobre la prevención y el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿verdad? Basada en estas guías, por ejemplo, esta que les presento aquí, tiene mucho que ver con la definición de los conceptos de lo que sería una hipertensión arterial leve, ¿verdad? Lo que sería una hipertensión arterial severa, lo que se le denomina hipertensión gestacional, hipertensión crónica, preeclampsia sin criterios de gravedad y preeclampsia con criterios de gravedad. Basada en esta guía, nosotros podemos definir, para ponerles un ejemplo, la hipertensión arterial leve sería aquella que se detecta con 2 lecturas de presión arterial sistólica mayores de 140, pero menor de 160 milímetros de mercurio, de presión arterial sistólica o una presión arterial diastólica de 90 o más, tomadas con al menos 4 horas de diferencia. Por ejemplo, si hablamos de preeclampsia sin criterio de gravedad, aquellas que tienen presiones arteriales sistólicas, como ustedes pueden ver en la pantalla, ahí están descritos los números, medidas 2 veces en una mujer previamente que está normotensa con unas 4 horas de diferencia entre una toma y la otra. Generalmente se presenta después de la semana número 20 de gestación y puede tener proteinuria de 300 o más en una orina de 24 horas o cuando esta no está disponible en una tira de Conburtez, por ejemplo, 2 cruces de las tiras reactivas. Si hablamos de preeclampsia con criterios de gravedad, pues ahí está el concepto también. Ya hablamos de que tiene una presión arterial sistólica de 160 o más o presión arterial diastólica de 110 o más. Puede haber trombocitopenia, puede haber deterioro de la función hepática, puede haber insuficiencia renal con valores de creatinina mayores de 1.1 o 2 veces el valor de referencia. Podemos tener edema agudo de pulmón o puede haber alteraciones cerebrales o visuales como las que están descritas en la diapositiva. Si hablamos de preeclampsia sobreañadida a hipertensión, pues una paciente que tiene una preeclampsia y que se le agrega una preeclampsia a aquella paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial antes de la 20 semanas de gestación.
Eclampsia, que ya ustedes la conocen, los ginecólogos la conocen mejor de lo que nosotros, y si hablamos de síndrome de HELP, pues estamos hablando de todo lo que ustedes ya saben: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, a 2 veces el valor, o una plaquetopenia generalmente abajo de 100.000 o abajo de 150.000, si ya la vamos a hacer la categorización. Aquí está descrita, ¿verdad? La clasificación para resumir ese montón de letras y ese montón de números. Y aquí está el inicio en base a la semana de gestación, ¿verdad? La hipertensión gestacional generalmente arriba de la semana número 20, preeclampsia de inicio temprano igual a partir del segundo trimestre, ¿verdad? Preeclampsia de inicio tardío generalmente es arriba de la 34 semanas, y puede haber incluso hipertensión postparto, ¿verdad? Para resumir lo que estamos hablando. Si hablamos de la fisiopatología de la hipertensión gestacional, pues está bien descrita en esta diapositiva, sobre todo aquellas pacientes que tienen factores de riesgo de hipertensión arterial y de preeclampsia, ¿verdad? Aquí está, pues generalmente es un defecto de la invasión trofoblástica o una anomalía de la remodelación de las arterias espinales, hasta que da, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino, un estado fetal pues no tranquilizador que le llaman, o puede haber muerte in útero, hipertensión arterial gravídica, preeclampsia, síndrome de HELP, CID o eclampsia. Todo esto tiene que ver con el estrés oxidativo, las respuestas inflamatorias, disfunciones plaquetarias, ¿verdad? Alteración en las citoquinas, mediadores proinflamatorios, restos de sincitiales, la presencia de radicales libres, etcétera. También si hablamos de hipertensión arterial, encontré este análisis, el estudio de la fisiopatología de la hipertensión arterial de un médico peruano, de un investigador que es un cardiólogo peruano bastante bueno, que si ustedes se fijan, lo que trato de ejemplificar en la diapositiva es que la hipertensión arterial nunca está sola. O sea, no, desde el momento que ustedes hacen el diagnóstico de hipertensión arterial, generalmente saben que tienen que ir acompañado de otras cosas: angina, infarto de miocardio previo, pueden ser pacientes diabéticas, con dislipidemia, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pacientes asmáticas, EPOC, o con insuficiencia vascular periférica. Si ustedes se fijan, estos 3 estudios con estos 3 diferentes investigadores, estas patologías, aparte de todas estas que incluyen aquí, el 47% únicamente es de hipertensión, el 53% está basado en estas otras patologías. O sea que cuando nosotros tenemos una embarazada con una hipertensión arterial previa al embarazo, sepan ustedes que esa paciente puede tener cualquiera de estas otras cosas. En este estudio, apenas el 25% de las pacientes hipertensas, pero el 75% de las mismas van acompañadas de otras patologías. Y del 18% de este otro investigador, el 82% de las pacientes tienen otra patología agregada. Tiene mucho que ver un desbalance también en el aumento del tono simpático y una disminución del tono parasimpático, le queda alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, dislipidemia, disminución del metabolismo, sobre todo el metabolismo de los carbohidratos, que puede dar diabetes, arteriosclerosis, una disfunción endotelial con un aumento de peso. Puede haber problemas por un aumento del nivel de catecolaminas, un aumento en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la insulina, ¿verdad? Hipertrofia vascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción endotelial. A nivel hemodinámico, un aumento de la frecuencia cardíaca, por consiguiente un aumento de la presión arterial. Arritmias, de la capacidad de los vasodilatadores están disminuidas, hay una reserva de oxígeno disminuida con isquemia tisular. Ahora, ¿qué les quiero mencionar con todo esto? Que no solo es que tomemos en cuenta únicamente, sí, esta paciente es hipertensa, sino que tomemos en cuenta que la paciente hipertensa puede tener todas estas otras complicaciones, aparte de los cambios fisiológicos asociados al embarazo. Entonces, como que se vuelve bien complicado, y para eso nosotros necesitamos muchísimas herramientas
tanto herramientas clínicas como herramientas de diagnóstico para poder darles a esta paciente un manejo ideal, un manejo adecuado, escoger el mejor antihipertensivo basado en la mejor evidencia posible. Alteraciones en la angiotensina también puede dar un aumento de la trombosis, aumento de agregación plaquetaria, aumento en la producción de superóxido, crecimiento de los ventrículos, del miocitio, aumento de colágeno, aumento de o cambios endoteliales a nivel de la vasopresina, aldosterona, perdón, activación del sistema nervioso simpático y aumento de la contractilidad. Aquí, si ustedes se fijan, aumento una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento del estrés oxidativo, disfunción endotelial, disminuciones de los niveles de óxido nítrico, aumento de mediadores locales, hasta que se dan una serie de eventos que ya los vamos a ver más adelante, que no solo por el embarazo, sino que asociados a la hipertensión y a otras de los cambios asociados al embarazo. ¿Verdad? La hiperactividad del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, puede dar también complicaciones asociadas a un aumento de la presión arterial y a un aumento de la retención en los niveles de sodio. Si ustedes se fijan, todos los eventos proinflamatorios asociados a hipertensión arterial hacen que se afecten todos los órganos. Puede haber infartos hepáticos, hipertensión, edema, trombocitopenia, activación de el sistema de coagulación, síndrome de Hell, CID, puede haber edema cerebral, lo que da hiperreflexia, dolores de cabeza, cambios visuales, eclampsia, stroke, ¿verdad? Y demencia asociados a cambios vasculares. Puede haber infarto del miocardio, síndromes coronarios agudos, ¿verdad? Y así todo, y infartos placentarios y una disminución en el crecimiento. O sea, toda la hipertensión arterial más el embarazo está asociado a cambios a todo nivel y nosotros debemos de hacer el diagnóstico de la mayoría de todos esos cambios que ven. Ahora, estos son los conceptos de preeclampsia y eclampsia. No se los voy a detallar porque la mayoría de los ginecólogos ya la conocen, ¿verdad? Aquí están la clasificación que hay hasta lo que revise actualmente. Ahora, en cuanto al abordaje del tratamiento, pues es importante que la hipertensión, yo veo que hay muchos colegas que se quedan cortos en el diagnóstico de la hipertensión arterial y sobre todo la hipertensión asociada al embarazo, lo que es el diagnóstico, cambios en la presión sanguínea o metas en el cambio de la presión sanguínea, la farmacoterapia, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, todo lo que tiene que ver con la evidencia. El objetivo del tratamiento antihipertensivo en cualquier tipo de las etapas del embarazo es reducir la presión arterial de forma rápida y debe de ser una forma segura tanto para la madre como para el feto. No es indicarle cualquier cosa, ya lo vamos a ver cuando veamos los medicamentos que vamos a usar. Para evitar las disminuciones bruscas de la presión sanguínea que puede causar complicaciones maternas o sufrimiento fetal. Prácticamente cuando nosotros tenemos en el quirófano anestesiada a una paciente, ¿verdad? O cuando el ginecólogo tiene en sus manos a una paciente que tiene complicaciones como esta, debe de conocer a la perfección todo lo que es la fisiología y la génesis de la presión arterial. Sobre todo que es pacientes que tienen una hipertensión arterial muy severa, si nosotros bruscamente bajamos la presión arterial a los niveles que nosotros consideramos, entre comillas, como seguros, por ejemplo, tenemos una paciente con presiones de 180 a 120 y súbitamente le bajamos con cualquier medicamento, el que ustedes escojan, a presiones arteriales de 110-60. Para uno puede ser una presión normal, pero recuerden ustedes que todas las curvas de presión arterial están desviadas hacia la derecha en las pacientes hipertensos. Entonces, si nosotros bajamos bruscamente los niveles de presión arterial, lo que podemos tener es una isquemia cerebral, una isquemia cardíaca, una isquemia placentaria, puede haber complicaciones maternas muy severas o incluso sufrimiento fetal con muerte fetal. Cuando se cumplen los criterios diagnósticos de preeclampsia, también es importante determinar si se trata de un trastorno con o sin criterios de gravedad, ya que a partir de esto se decide tanto el manejo definitivo del trastorno hipertensivo en sí,
y el pronóstico, ¿verdad? En cuanto al desenlace feto-madre. Entonces, es muy importante conocer y definir si es una preeclampsia con o sin criterios de gravedad. Ahora, antes de decidir esto, nosotros debemos de conocer los patrones hemodinámicos que pueden haber en la mayoría de las pacientes con hipertensión o en la mayoría de pacientes que tienen preeclampsia, ¿verdad? Esta diapositiva la tomé de una conferencia de la doctora Sandoval. Si está escuchando, doctora, muchas gracias porque a mí me sirve mucho esto, ¿verdad? Sobre todo esto, identificar estos patrones hemodinámicos en las pacientes hipertensas o con preeclampsia. Puede ver patrones hiperdinâmicos o patrones hipodinámicos basados en las resistencias vasculares periféricas o en el gasto cardíaco, pues ya está definido cuáles son. Y por lo menos a mí en anestesia me sirve para optimizar el tratamiento de la misma, sobre todo en el transoperatorio, ¿verdad? O si vamos a premedicar a una de estas pacientes, pues definimos qué tipo de patrón tiene para ver el manejo que le vamos a dar, incluso para escoger la mejor técnica anestésica que nosotros vamos a usar. Este patrón es un patrón hipodinámico, ¿verdad? Estos monitores estaban por ahí antes, ahora creo que un par funcionan todavía. Nos sirven para definir los tipos de patrones. Este es un patrón hipodinámico donde ustedes ven el volumen plasmático puede estar disminuida con resistencias vasculares aumentadas, con un gasto cardíaco disminuido. Aquí podemos ver todos los patrones que marcan este tipo de monitores. Y los patrones hiperdinámicos, el volumen plasmático puede ser normal o disminuido, las resistencias vasculares periféricas pueden estar normales o disminuidas con el gasto cardíaco aumentados. En base a eso, nosotros definimos si la paciente está hipovolémica, está hipervolémica, qué tipo de medicamento puede necesitar en determinado momento para controlar la presión arterial. Para esto, necesitamos esto. Ahora, existen muchos dispositivos, sobre todo en cuidados intensivos y en anestesia, que es lo que le llaman las máquinas que salvan vidas, ¿verdad? Sobre todo el ultrasonido, por lo menos para mí, que tengo un par de diplomados por ahí, me ha servido mucho para definir mejor el tratamiento. Yo sé que ahora lo manejamos 1000 veces mejor de lo como lo manejábamos antes, que era básicamente a pura clínica, ¿verdad? E incluso nos sirven para evaluar la hemodinamia y cómo nos sirven los equipos de ultrasonido, los equipos de ecocardiografía para valorar el estado volumétrico que la paciente pueda tener, ¿verdad? Los equipos de ultra nos pueden mostrar, por ejemplo, cómo está la volemia, ¿verdad? Cómo está el volumen extravascular pulmonar, porque en base a eso nosotros vemos si es una paciente hipovolémica, qué tipo de medicamento va a necesitar, si probablemente va a necesitar nitroglicerina, nitroprusiato o la betalol. Tenemos que definir primero, antes del antihipertensivo, si es por vasoespasmo, si es por aumento de volumen, y no lo podemos hacer sin estos dispositivos, ¿verdad? Cómo se maneja, incluso cómo está el volumen, el agua extravascular pulmonar, si está normal, incrementado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros en el manejo de estas pacientes? ¿Verdad? En respiración espontánea podemos medir el diámetro de la vena cava, ¿verdad? Podemos ver el índice de colapsabilidad de la vena cava, etcétera, etcétera. Porque digamos, ¿cómo podemos hacer? Ya les voy a mostrar, por ejemplo, estos son todos los parámetros que nosotros podemos medir tanto con ecografía como con ultrasonido para definir si es por aumento de volumen. Vamos a ver incluso cómo está la vena hepática, ¿verdad? Cómo está la vena porta, cómo está la vena cava. Y en base a eso vamos a decir muchas cosas. El uso de diuréticos para coadyuvar en el control de la hipertensión arterial. Vamos a usar un vasodilatador o vamos a usar otro tipo de medicamento, ¿verdad? Porque incluso para las indicaciones de líquidos, ya sea si nosotros tenemos signos de hipoperfusión o de taquicardia o el bajo índice cardíaco, ¿verdad? Lo vamos a hacer, por ejemplo, con lo que le llaman los mini chains de líquidos
no vamos a usar, por ejemplo, valores de más de 4 ml por kilo para ver cómo se va mejorando, ¿verdad? Si vamos a detener o vamos a aumentar los valores de líquidos. También en una preeclampsia, para el control de la presión arterial tenemos que evaluar el pulmón, el corazón, cómo está la vena cava, cómo está el hígado, cómo está el abdomen, cómo está el feto. Esto generalmente lo evalúan los perinatólogos, pero todo esto para el control de líquidos o la evaluación de la preeclampsia tenemos que verlo nosotros en el área de anestesia o en cuidados intensivos. Este es un algoritmo de manejo para ver cómo vamos a controlar. ¿Para qué me sirve esto? Esta era una paciente que nos vino al hospital prácticamente en edema agudo de pulmón, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos definir con esta radiografía si es un infiltrado alveolar o intersticial? Pues perfectamente con el ultrasonido lo podemos ver. Podemos ver lo que le llaman ondas, las líneas beta, perdón, las líneas B, ¿verdad? Si generalmente tienen un patrón definido cuando cuando es líquido intersticial o cuando es líquido alveolar, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, esta es la misma paciente e incluso podemos ver un par de minutos después de que le hemos agregado el antihipertensivo o le hemos agregado un diurético a los 5 minutos, por ejemplo, podemos ir ya observando los primeros cambios a nivel del ultrasonido pulmonar de este tipo de pacientes para ver cómo están. También existen hallazgos ecocardiográficos en una paciente con preeclampsia para definir o para que ustedes vean que no es solo la hipertensión arterial. En este estudio de este hospital en Colombia encontraron que las pacientes con preeclampsia o las pacientes hipertensas no solo tenían la hipertensión en sí, sino que pueden tener una disfunción diastólica, disfunciones sistólicas, pueden tener, miren, hipertensión pulmonar, ¿verdad? Que puede ser leve, moderada o severa, o las pacientes sin hipertensión pueden encontrar insuficiencia tricúspide, mitral o aórtico, hipertrofias concéntricas del ventrículo izquierdo, dilatación de cavidades derechas, pueden haber cardiopatías valvulares dilatadas, masas en el ventrículo derecho, o sea, no solo es que le vamos a dar el antihipertensivo y ya, sino que es una evaluación muy extensa, digamos, para nosotros poder darle un manejo óptimo a estas pacientes, ¿verdad? Aquí están los hallazgos en base a las semanas de gestación que ellos encontraron. Yo esto lo vengo diciendo ya desde hace muchos años, que todas estas pacientes con preeclampsia en la unidad de emergencia o las pacientes hipertensas en general, tanto asociadas al embarazo como no, ¿verdad? Ya sea que se agreguen en el embarazo, deberían de tener evaluaciones ecocardiográficas, porque muchas veces los malos resultados que nosotros podemos obtener, tanto maternos como fetales, se asocian muchas veces a estas patologías que nosotros no logramos evaluarlas, ¿verdad? Sino que únicamente nos quedamos con los medicamentos tradicionales. Y por eso, como les voy a demostrar más adelante, hay medicamentos como de la hidralacina, por ejemplo, que ya no está conservada en el manejo, ya no está como ya no está indicado, ya no aparece prácticamente en los protocolos de manejo de las crisis hipertensivas o de la paciente con preeclampsia en base a las nuevas guías, ¿verdad? Las preguntas y recomendaciones que hablan ya en las nuevas guías, aquí lo pueden consultar. Por ejemplo, las guías de práctica clínica para la prevención y el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Pues en base a la metodología, a las preguntas pico que ustedes se pueden hacer, ¿verdad? Hay una de las preguntas, no las traje todas porque no todas tenían que ver en relación con el tema. Por ejemplo, la pregunta 2, en gestantes con hipertensión gestacional leve, con o sin preeclampsia, ¿se deberían suministrar antihipertensivos? Pues lo que la evidencia mostró, que en gestantes con hipertensión gestacional leve, con o sin preeclampsia, sugerimos no suministrar antihipertensivos, ¿verdad? Generalmente los perinatólogos o los ginecólogos saben cómo lo van a manejar. Preguntas como, por ejemplo, en gestantes con hipertensión severa, ¿se debería suministrar nifedipino, labetalol o hidralacina? Pues la evidencia dice que en gestantes con hipertensión severa sugerimos suministrar nifedipina como terapia antihipertensiva de primera línea.
es una recomendación condicional a favor con una certeza baja. En gestantes con hipertensión severa se sugiere administrar la betalol como terapia antihipertensiva alternativa a nifedipina, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan en la mayoría de las recomendaciones que la guía da, ¿verdad? Incluso hace comparaciones de nifedipina frente a la betalol y se refiere, por ejemplo, el nifedipina en lugar de la betalol a gestantes con preeclampsia con hipertensión severa. Posiblemente no modificaría la probabilidad de éxito del tratamiento hipotensor ni el riesgo de tener desenlaces como insuficiencia renal, falla hepática, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, por lo menos en esta guía, incluso hace una comparación de la betalol frente a hidralazina. Y aquí se refiere que al dar la betalol en lugar de hidralazina, gestantes con preeclampsia o hipertensión severa, probablemente no se modificaría la probabilidad de éxito del tratamiento antihipertensión, ni el riesgo de tener alguno de los siguientes desenlaces. Y ahí está. E incluso la guía ya no recomienda el uso de la hidralazina por la mayoría por muchas complicaciones de que este medicamento tiene. Una comparación de nifedipina frente a la hidralazina, ¿verdad? Pues aquí está, tiene rangos de confianza, índices de confianza, ¿verdad? Que ya, donde hacen una comparación que la nifedipina es mejor que la hidralazina para este tipo de pacientes. Incluso diferentes sociedades como la Sociedad Europea de Hipertensión para el manejo de la eclampsia y preeclampsia grave con síndrome de Hell, pues las metas del tratamiento y los objetivos de la reducción de la presión arterial, ellos recomiendan que debe de haber una reducción inmediata de la presión arterial sistólica a menor de 160 milímetros de mercurio, con presión arterial diastólica menores de 105 milímetros de mercurio. Y por lo menos la Sociedad Europea de Cardiología recomienda la betalol, micardipina junto con sulfato de magnesio, aunque recordemos que el sulfato de magnesio no es un antihipertensivo, ¿verdad? Si nos vamos a esta otra, al Colegio Americano de Cardiología, ellos aquí recomiendan en preeclampsia o eclampsia hidralazina, la betalol o nicardipina, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver dentro de las conclusiones que, por ejemplo, hidralazina ya no está para el manejo de, ya no está, como que le dijera, aceptada. Sin embargo, cuando terminemos la conferencia, en el tiempo de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna guía diferente, pues estamos abiertos a la discusión. Esta es la Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿verdad? Recomienda la betalol, nicardipina o sulfato de magnesio en preeclampsia severa, en eclampsia o en síndrome de Hell, y las metas de disminución de la presión arterial pues siguen siendo las mismas, ¿verdad? En el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, estos son el protocolo que ellos recomiendan de la betalol, la dosis de hidralazina y la dosis de nifedipina, ¿verdad? Ellos siguen recomendando la betalol para el manejo de este tipo de pacientes. Pero sin embargo, dentro de las conclusiones del instituto, del NICE, por ejemplo, ellos dicen que hay que ofrecer la betalol para el tratamiento de la hipertensión, ¿verdad? Si no hay la betalol, pues nifedipina es el siguiente escoge, ¿verdad? Y si no hay la betalol de nifedipina, ellos hablan del otro medicamento que se usaba antes, ¿verdad? El alfametildopa como el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿verdad? Sigue siendo la betalol, el escoge y los bloqueantes de calcio como la nifedipina del tratamiento de primera línea. Si vemos la Sociedad Internacional de Hipertensión, también habla aquí del manejo de la preeclampsia severa, síndrome de Hell, la betalol, nicardipina y sulfato de magnesio. Si ustedes se fijan, ya van 3 o 4 sociedades muy importantes a nivel mundial que siguen recomendando la betalol o nicardipina para el manejo de las pacientes con hipertensión asociada al embarazo. Si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes tienen daño a órgano blanco, que lo vamos a evaluar, ya les voy a enseñar en la siguiente diapositiva,
Los fármacos de elección en emergencias hipertensivas asociadas al embarazo, ¿verdad? Es lo mismo lo que dicen de las sociedades mundiales, tanto de cardiología, hipertensión, los que elaboran la guía. Si ustedes se fijan, la betalol sigue siendo escoge, nicardipina y con el sulfato de magnesio como coadyuvante para prevenir las convulsiones o las complicaciones, ¿verdad? En los diferentes, si las pacientes tienen, por ejemplo, hipertensión maligna, ¿verdad? Aquí están la betalol. Si tiene una hemorragia aguda, la betalol. Si tiene un síndrome o un evento coronario aguda, sigue siendo la betalol. Y así si la paciente embarazada, además de estas complicaciones, tiene todas las demás, la betalol sigue siendo escoge, nicardipina también, ¿verdad? Hay una mnemotécnica, digamos, que se llama BART, que es una guía rápida de evaluación para el daño en los órganos diana que a ustedes le sirve rápido para hacer el diagnóstico y escoger el mejor antihipertensivo o la mejor intervención para el control de la hipertensión arterial en las embarazadas, ¿verdad? O en las emergencias hipertensivas. Por ejemplo, el daño cerebral, el daño en las arterias, si tiene un síndrome aórtico agudo o tiene una preeclampsia, si tiene daño en la retina, ¿verdad? Que puede ser una retinopatía grado 3 o 4, ¿verdad? Si tiene daño renal o daño hepático, por ejemplo, pues aquí están los escoges, ¿verdad? El daño cardíaco, renal, en la retina, en las arterias y en el cerebro, generalmente se presenta por una hipertensión arterial no controlada. Ya cuando tenemos estos casos, estamos hablando de intervenciones mucho más complejas. E incluso esta diapositiva me sirve para que ustedes puedan ver que los niveles de autorregulación cerebral se mantienen más o menos entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Si ustedes, hay un aumento brusco de la presión arterial, pues puede haber un aumento una disminución del flujo sanguíneo cerebral, o si tienen una baja muy brusca o un control de la presión arterial muy, muy brusco, digamos, de bajarle presiones arteriales de 160 o 180 a valores de 110, 60, pues nosotros podemos tener isquemia cerebral que puede ser muy, muy grave. Por eso es muy importante que el control de la hipertensión arterial tiene que hacerse lento, tal cual dicen las guías de manejo. Aquí está la guía en base al BARC, por ejemplo, cómo van a hacer ustedes las metas de presión arterial que deben de tener en cada uno de ellos, basado en el daño a órgano diana que nosotros podamos tener, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a una insuficiencia renal aguda, la presión arterial media no debe de bajarse menos de un 20 a un 25%, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener incluso una isquemia renal muchísimo mayor. Si tiene un problema a nivel de la retina, ¿verdad? No debe de bajarse la presión arterial menos de un 15%, ¿verdad? Y así sucesivamente en base al daño en el órgano diana que nosotros tengamos en nuestras pacientes, así es la meta de tratamiento y así es las intervenciones que nosotros podemos hacer en ella, ¿verdad? Para recordarles un poco del mecanismo de acción de la betalol, no se lo voy a detallar, ¿verdad? Cada quien lo puede leer por aparte, por fines de tiempo de la charla, ¿verdad? Pero aquí están, ¿verdad? Es un excelente medicamento. Aquí en el hospital tenemos ya unas cuantas muestras, creo que ya está la compra, ¿verdad? Entonces, para poder usar ya el medicamento ahora, como les menciono, no solo es el medicamento en sí, tiene que ver con una evaluación clínica y una evaluación eco y ultrasonográfica para poder escoger, ¿verdad? No es solo, pongámosle la betalol porque está hipertensa, tenemos que ver el daño a los órganos diana, tenemos que ver la volemia de la paciente, cómo está la hemodinamia, ver cómo está el índice cardíaco, la resistencia vascular periférica, para poder escoger el mejor antihipertensivo. Este es uno de los algoritmos, el Seguro Social sé que tiene otro, nosotros aquí tenemos otro, las guías ya están hechas, pues vamos a ver cuál es el que nos resulta mejor. En base a la finalización del embarazo, pues
los perinatólogos son los más expertos en esta. A nosotros prácticamente nos presentan la paciente pues ya entre comillas estable para ver por dónde lo vamos a evacuar o qué tipo de anestesia le vamos a dar. Esta es solo una guía basado en el Comité de Medicina Fetal de un hospital de Barcelona, un protocolo que salió en el 2020, ¿verdad? Pues aquí está. Nosotros aquí en el hospital, los perinatólogos son los que deciden cuál es la vía o cuál es el tiempo en el que se va a sacar al niño. Y este es un sumario de todas las organizaciones que hay, ¿verdad? El diagnóstico de hipertensión arterial, las metas de tratamiento o a lo que se debe de bajar y en cuánto tiempo se debe de bajar las cifras de presión arterial, ¿verdad? Digamos, la meta de tratamiento de mercurio, cómo se van a mantener estas pacientes para que tengamos una guía más o menos de cómo. Son muchos estudios, son muchas sociedades, ¿verdad? En los años, cuáles son las metas de tratamiento para no hacerles un mayor daño tanto al feto como a la madre, ¿verdad? En esto. En cuanto a las conclusiones, pues es muy importante saber que las mujeres con hipertensión preexistente tienen un alto grado de desarrollar preeclampsia o eclampsia, ¿verdad? O en mujeres con preeclampsia leve y hipertensión arterial se recomienda el parto ahí por la semana 37. Se recomienda acelerar el parto en unas pacientes con preeclampsia en condiciones adecuadas cuando no hay alteraciones visuales o trastornos hemostáticos, por ejemplo. Las mujeres con hipertensión arterial durante el embarazo y preeclampsia deben de ser informadas sobre el riesgo que tienen ellas de posterior que pueden desarrollar eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y hay que mandarlas a las clínicas de hipertensión porque ya se fijan ustedes, estas pacientes con hipertensión arterial no están solas, no tienen solo una patología, me refiero, sino que tienen otras enfermedades asociadas, pueden ser EPOC, como les dije, con dislipidemias, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros la mandemos porque ellas tienen un riesgo de quedar hipertensas o de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. En hipertensión arterial no grave, el Aldomet, el Abetalol y los antagonistas de los canales de calcio son los fármacos de elección, ¿verdad? Por lo menos la literatura y las guías que consulté, esos son los medicamentos. En preeclampsia con edema pulmonar, la nitroglicerina es el fármaco de elección. El tratamiento con diuréticos es inadecuado porque puede reducir el volumen plasmático. Ahora, la única manera de ver, por ejemplo, de definir si es un edema agudo de pulmón o es otro tipo, puede ser un síndrome de distrés respiratorio que puede ser incluso no ocasionado por un edema agudo de pulmón. La única manera de que ustedes pueden evaluarlo bien es con ultrasonido, ¿verdad? O con un ecocardiograma. Hay que evaluar los índices de vena cava, por ejemplo, hay que ver cómo está el corazón, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una radiografía con un distrés respiratorio no relacionado con un edema agudo de pulmón, pero está en crisis hipertensiva, la nitroglicerina, por ejemplo, puede causarle más daño que beneficio, ¿verdad? Y si vamos a usar diuréticos cada 5 minutos o cada 10 minutos con el equipo de ultrasonido, nosotros podemos ir viendo la evolución para no pasarnos, digamos, con la dosis de diurético o con las cargas de líquidos para que no la vayamos a meter en más edema agudo de pulmón o una depresión de líquidos que vaya a significar una insuficiencia renal aguda o una muerte fetal. Como emergencia, para la emergencia hipertensiva, en las embarazadas están indicadas el abetalol intravenoso, el Aldomet y la nifedipina oral. Una de las conclusiones que encontré de todo lo que revisé, que la hidralacina intravenosa ya no es el fármaco de elección debido a un exceso de efectos adversos perinatales, tanto de la mamá como del bebé.